Pues hermanos, bienvenidos a esta clase de Tesoros del Cielo. Terminamos esta semana 11 de la clase Conociendo a Dios, y esta mañana, en el día 5, vamos a ver ejemplos de hombres que rechazaron el pragmatismo. Hemos estudiado bastante acerca de esta forma de idolatría que se mete en nuestras vidas, que nos hace escoger lo que parece más práctico en lugar de la obediencia. La semana pasada vimos ejemplos negativos de gente que escogió el pragmatismo en lugar de la obediencia, y ahora vamos a ver ejemplos positivos de personas que escogieron la obediencia en lugar de lo que parecía más práctico y lo que sería más lógico, ¿verdad? Hemos visto que Dios no trabaja con la lógica humana. Él es un ser supremo, superior, magnífico, sabio completamente en todos sus caminos. Así que vamos a estudiar juntos esta última clase de esta semana. Ya nos queda nomás una semana para completar todo el curso de Conociendo a Dios en la semana 12. Aunque tendremos unas cuantas semanas de resumen, recapitulación para refrescar tantas enseñanzas que el Señor nos ha dado a través de este estudio. Así que les invito a inclinar sus rostros para orar, hablar con el Señor y pedir su presencia y aprobación para esta clase. Amado Señor, seguimos delante de tu presencia con gozo, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Las cosas mundanas se quedan atrás, las cosas que nos agobian se caen, Señor, las cadenas se rompen cuando estamos contigo, Señor. Gracias por tu paz, oh Príncipe de paz, Señor. Gracias por tu consuelo. Gracias por tu luz, por tu verdad. Tu palabra es verdad, y el que está en la verdad es verdaderamente libre, Señor. Gracias porque son promesas que son reales, Señor. Tú eres la plenitud, Señor Jesús, eres la plenitud de Dios, y en ti encontramos satisfacción plena, Señor. Gracias, Padre, porque te plació en Jesús reunir todos los misterios, Señor, unir todas las cosas para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, Señor. Gracias porque Él es Rey de reyes, Señor de señores, y todos sus enemigos vendrán al estrado de sus pies, Señor. Gracias por tu victoria, Señor Jesús, porque tú vives, nosotros viviremos también algún día contigo, Señor, en la vida eterna. Bendice este tiempo, abre nuestro entendimiento, guíanos, Señor, a poner por práctica lo que aprendemos, Señor. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, terminamos la clase pasada con esta pregunta: ¿cuál es la cura para el pragmatismo? Y dijimos que la cura para no caer en lo más práctico en lugar de obedecer es confiar y amar a Dios. O sea, la fe y amar al Señor sobre todas las cosas. Eso es lo que va a impedir, a ponerle un parón, como quien dice, a nuestro deseo de hacer nuestra voluntad y lo que parece más práctico, y va a ayudarnos a obedecer al Señor. La confianza, la fe y el amor a Dios. Confiar que Él es suficiente. Su persona es nuestra esperanza. Sus ordenanzas son nuestro camino. Y amarlo rechazará el pragmatismo, ya que el amor escogerá la confianza, la fe y obediencia para agradar al Maestro, ¿verdad? O sea, la fe y el amor evitarán que tomemos atajos, ¿verdad? Que tratemos de vivir un cristianismo a nuestra manera. Nos ayudará a depender del Señor porque queremos agradarlo. Terminamos la semana pasada con este versículo, Mateo 6:33, muy famoso, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y que dice, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Cuando uno pone al Señor primero y rechaza el pragmatismo, el Señor se encarga de honrar la obediencia, ¿verdad? Se encarga de
de añadir las cosas que nos hagan falta, ¿verdad? Espiritualmente hablando, materialmente hablando, el Señor es todopoderoso y Él sabe lo que nos conviene, ¿verdad? Y cuando uno le confía, lo ama y le demuestra que Él es lo principal, lo demás se añade, ¿verdad? Así que ahora vamos a ver ejemplos, bueno, dice, siempre es bueno ver el ejemplo de otra gente, ¿verdad? Hemos visto ejemplos negativos que sirven de advertencia, ¿verdad? De hombres que prefirieron el pragmatismo en lugar de la obediencia, y a través del pragmatismo de los del pasado, cuya raíz, ahí pueden aumentar la Z, me faltó, dice, cuya raíz o base es la duda. Cuando uno escoge lo que parece más práctico en lugar de obedecer, está demostrando que no le confía a Dios, que hay incredulidad, hay duda, ¿verdad? Esa es la raíz, la base del pragmatismo. Ahora, podemos ver la destrucción y la absoluta inefectividad de tratar de usar a Dios y vivir bajo nuestra propia sabiduría. O sea, habrá momentos, instancias en nuestra vida que el Señor nos dice, esto es lo que yo pido y quiero de ti. Nuestra mente nos va a decir, no, mejor voy a hacer esto. Digamos un ejemplo práctico, a lo mejor tenemos una discusión con alguien, ¿verdad? Y el Señor a través de su Espíritu nos redarguye y nos dice, perdona, ¿verdad? Ese es el mensaje que agarramos del Señor y nosotros decimos, aquí tenemos la opción, este es lo que el Señor me pide, perdona. Pero acá yo digo, no, pero ¿sabes qué? No es práctico porque si lo perdono me va a volver a lastimar y empiezo a hacer ideas de lo que yo pienso que es más práctico. A lo mejor más práctico le dejo de hablar para que aprenda. A veces tenemos esas ideas, no le voy a cocinar para que sufra, me voy a desquitar de esta manera, esto es lo más práctico. Pero el Señor me está diciendo, esto es lo que quiero y yo pongo mis ideas, esto es lo más práctico. Y el pragmatismo es así, si yo hago lo que yo pienso que es más práctico, le estoy diciendo al Señor, no creo que tu palabra es suficiente y es capaz de añadir lo que necesito. En cambio, si escojo la obediencia y digo, ok, voy a perdonar, aunque se burle de mí, aunque me vuelva a lastimar, aunque el Señor se va a encargar de satisfacer nuestra alma, ¿verdad? Y va a llegar el momento en que ni siquiera ya buscamos la aprobación de otros porque el Señor nos satisface, nos llena, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo sencillo, por decirlo así, pero habrá innumerables oportunidades de decir, escojo la obediencia o escojo lo que yo estoy imponiendo como lo que es más práctico. Y hemos visto a través de los ejemplos negativos de la semana, de la clase anterior, que escoger el pragmatismo lleva a la destrucción y absoluta inefectividad. O sea, no hay producción, no hay frutos cuando se trata de usar a Dios y vivir bajo nuestra propia sabiduría. Porque podemos decir, sí, yo soy creyente, yo soy cristiano, pero si siempre estamos usando nuestra propia lógica, entonces no estamos viviendo una vida en fe, no estamos caminando en obediencia, no estamos viviendo como el Señor quiere que vivamos, porque aplicamos siempre nuestras soluciones, aplicamos siempre nuestra lógica y no la del Señor. Pero ahora vamos a ver unos ejemplos positivos. Ya vimos los negativos, ahora vamos a ver los positivos de aquellos que conocieron a Dios tan bien como para resistir las mentiras de que sus propias palabras y sus maneras y sus propios caminos no eran suficientes para la vida real. A veces dudamos de que los caminos de Dios, la palabra de Dios es suficiente y añadimos, como hemos dicho, otras cosas. Estos ejemplos positivos tomaron decisiones que hubieran parecido tan imprácticas en sus días. Eso es lo que es tan atractivo de las historias de estos personajes, que hicieron exactamente lo contrario a lo que parecía práctico y lógico. Sin embargo, con el tiempo podemos ver que fueron elecciones obedientes y por lo tanto mucho más prácticas, ¿verdad? Tenemos la bendición de ver el fin de las historias. ¿Qué les parecería a ustedes que algún día escriban un libro de nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros decimos, oh, esto parece que no tiene solución, pero
la gente que va a leer nuestra vida ya sabe cómo acaba, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando leemos las vidas de los personajes bíblicos, ya sabemos el fin, pero ellos estaban viviendo a diario, ellos no sabían cómo iba a acabar la historia, por fe confiaron y obedecieron al Señor. Así que el primer personaje que vamos a ver que obedece al Señor es Moisés. Veamos lo que hizo Moisés por fe. Dice Hebreos 11, del 24 al 29, esta es nuestra porción bíblica, dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vamos a parar ahí, hay más en esta porción bíblica, pero vamos a analizar por qué Moisés escogió la obediencia. Ahora, en lugar de lo más lógico, aquí dice, ya era él grande, ya tenía influencia, tenía una posición de autoridad, una posición poderosa, era el hijo de la hija del faraón, o sea, era nieto del rey, ¿verdad? Esa era la posición que él tenía. Lo lógico hubiese sido, quédate calladito, disfruta de las riquezas egipcias. Todavía hasta el día de hoy, miles de años después, podemos ver la riqueza de los egipcios, ¿verdad? La majestuosidad de su arquitectura, ¿verdad? Los reyes eran enterrados en sarcófagos de oro, ¿verdad? Ahorita a veces preferimos ser cremados, incinerados, porque decimos es más barato que comprar una caja, un cajón. Y ellos en esos tiempos se daban el lujo de enterrarse en oro, ¿verdad? Y ese era el mundo de Moisés. Era de la alcurnia, era un príncipe. Y él dice, él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿verdad? Aquí hay algo interesante. Sí es verdad que el pecado trae deleite, pero dice la palabra aquí que es temporal, ¿verdad? Todo lo que uno puede gozar en este mundo va a acabar y no satisface completamente, ¿verdad? En cambio, lo del Señor es eterno, ¿verdad? Y Moisés hace una distinción, dice que ¿qué escojo? Los deleites temporales, lo que parece más lógico, más práctico, o me voy por la obediencia del Señor y me voy a identificar, a encontrar mi identidad con Cristo, porque Él dice aquí que Él se prefirió identificarse con el vituperio de Cristo. Ya entendía Él lo que iba a pasar con el Mesías y cómo Él sería el Salvador del mundo, ¿verdad? El Señor Jesús, ¿verdad? Y dice, Él se identifica con los sufrimientos de Cristo, que más que con los tesoros de los egipcios. Dice, ¿por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y eso es lo que nos ayuda. Ahí está la fe y el amor al Señor. ¿Cuál es nuestro galardón? Estar con Cristo, verlo, ser de Él. Él tenía puesta la mirada en lo espiritual y por eso pudo escoger la obediencia en lugar de lo que parecía más lógico, el pragmatismo. Ahora, dice, por la fe, ¿verdad? Acuérdense que la fe y el amor es lo que nos ayuda a vencer este tipo de idolatría, que es el pragmatismo. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Me encanta esa forma en que el autor a los hebreos lo pone, ¿verdad? La manera de vencer esta tentación de irnos por lo más práctico, lo más lógico, es tener presente siempre al invisible, a Dios. Se sostuvo como viéndolo, aunque no se lo podía ver. Por fe, él creyó que Dios era real y que su presencia era visible, aunque es invisible, ¿verdad? La dependencia en este Dios. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca,
e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Así que vemos pasos de obediencia, ¿verdad? Cada oportunidad que se le presentaba, primero identificarse con Cristo, dejando las riquezas de su posición real, ¿verdad? Después dejando Egipto, sufriendo en el desierto, ¿verdad? Cada paso que iba dando, ¿verdad? Dice aquí, aunque el rey, la ira del rey se iba a ir en contra de él, y tomando en cuenta que en ese punto eran familia, ¿verdad? Eran posiblemente medios hermanos, él con el faraón, ¿verdad? Y tenía que identificarse con Cristo, lo iba a llevar a no identificarse con su familia terrenal, ¿verdad? A veces hay decisiones que uno tiene que hacer para obedecer al Señor, donde no se identifica con la familia humana de sangre, porque la familia a veces no quiere saber nada del Señor. Y uno dice, ¿sabes qué? No me identifico, aunque la ira me venga encima de mis familiares, la crítica, la burla, me identifico con Cristo porque tengo la mirada puesta en el galardón, en estar con Él. Esto es temporal, ¿verdad? Y Moisés nos da ese ejemplo, ¿verdad? Y paso a paso iba siguiendo la obediencia. ¿Qué es esto de matar un corderito y agarrar la sangre y ponerla en la pared para que nadie muera? Él obedece, aunque no tiene lógica. Cualquiera diría, no, vamos mejor a sellar la pared con tablas y con palos, para que el ángel no entre, vamos a poner unas vigas. La lógica diría, a lo mejor pongamos una lámina de metal para que no pueda entrar el ángel de la muerte, pero no, él dice, no, vamos a obedecer lo que el Señor ha pedido, poner la sangre del cordero, todo símbolo del sacrificio de Cristo, y el Señor lo preserva, lo bendice porque escoge la obediencia. Después de años de aislamiento, Dios se encuentra con Moisés y lo manda de regreso a Egipto con la tarea de libertar a los israelitas. 40 años después de que Moisés había salido de Egipto, el Señor le manda que regrese. En medio de las 10 plagas, Moisés tuvo muchas entrevistas con el faraón. Parecía que el faraón se ablandaba con cada golpe que le mandaba Dios, pero cada vez recuperaba su orgullo y rehusaba someterse a Dios. En medio de estas conversaciones, el faraón le ofrece a Moisés un número de propuestas comprometedoras. Era tentador para los judíos aceptar las propuestas del faraón. Después de todo, ellos no podían ver el final de la historia como nosotros, y la vida se les estaba poniendo más difícil. La tarea de Moisés era sacar a los israelitas y sus posesiones fuera de Egipto para que lo adoraran al Señor, obviamente, para que adoraran a Dios. Así que el enemigo, representado aquí por Faraón, siempre va a venir a nuestra vida con propuestas comprometedoras. Dios dice, haz esto, y el enemigo dirá, no tienes que hacer de esa manera, puedes hacer algo parecido. De todas maneras, Dios se va a conformar, va a estar agradecido porque por lo menos estás tratando. Hay gente que dice, la intención es lo que cuenta. Han oído eso, ¿verdad? Como que no te preocupes, ¿verdad? No tienes que hacer como Dios dice. De todas maneras, Dios es bueno y te va a perdonar, ¿verdad? Y tenemos ese pragmatismo de decir, bueno, vamos a aplicar lo más práctico, lo que parece más lógico. Y Faraón, el enemigo usa a Faraón. Faraón es una tipología del diablo, ¿verdad? Y Egipto es una imagen del mundo, ¿verdad? Egipto representa lo que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Y se le acercaba a Faraón y le decía a Moisés, como vamos a leer en los versículos siguientes, ¿no? Cómo lo quería comprometer a que caiga en el pragmatismo. Los siguientes versículos describen los compromisos que Faraón le propusiera u ofreciera a Moisés. En Éxodo 8:25, el Faraón dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad,
ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. O sea, Dios le había mandado a Moisés, saca al pueblo de Egipto con todo y adórenme fuera de Egipto. Pero Faraón le está diciendo, ¿sabes qué? Adórenlo, pero aquí, ¿verdad? Y a veces mucha gente dice, yo soy cristiana. Y el Señor dice, sal de las costumbres del mundo, haz morir el viejo hombre y vístete del nuevo. Pero la persona dice, yo me quedo en Egipto, por decirlo así. Me quedo con mi manera de ser. De todas maneras, yo creo en Dios. Sí, yo creo que Jesús murió por mí. Soy cristiano, ¿verdad? Y es lo que está ofreciendo Faraón. Quédate en Egipto, adora a Dios aquí. No tienes que salirte, no tienes que identificarte con Dios. Puedes hacerlo a tu manera. Primer compromiso, pero Moisés rechazó eso, ¿verdad? Éxodo capítulo 10, versículo del 8 al 11. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, o sea, como diciendo, los bendijo. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Aquí viene otro compromiso. ¿Que quieren ir a adorar a Dios? Ya no les dice quédense aquí y adoren aquí. Les dice, ok, vayan, sálganse, pero no se lleven a todos, a sus hijos y a las mujeres. No, vayan solo los hombres. O sea, otro compromiso. Dios había pedido todo. Y el Faraón dice, no, nomás ciertas personas, ¿verdad? Y a veces nos pasa igual, ¿verdad? Decimos, no quiero, no hay que imponer o no vamos a, dejemos que los niños, así son, que ellos aprendan del mundo, ¿verdad? Yo voy a seguir al Señor, pero ellos que ellos escojan, ¿verdad? Aquí Moisés dice, no, dice, todos tenemos que ir, vamos a adorar a Dios, eso es lo que Dios ha pedido. Y sí, nosotros podemos ser de influencia para nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, nuestra familia, ¿verdad? Llevarlos también, traerlos a que adoren al Señor, que aprendan, ¿verdad? Desde chiquitos a inclinarse, a identificarse con el Señor. Ya la decisión será de ellos, obviamente, pero nosotros hacer nuestra parte, ¿verdad? Éxodo 10, 24 siguen las propuestas comprometedoras, dice... Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, y servid a Jehová. Ven cómo le está presentando como que sí es una buena proposición. Adoren a Dios. Primero les dijo, vayan. Después dijo, adoren. Y ahora le dicen, sirvan a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Parece una propuesta mejor, una lógica. Dice, ok, cualquiera diría, tomemos esta oferta, ¿verdad? Nos está diciendo que nos podemos ir, pero que dejemos todo lo que nos pertenece. Y aquí viene, Satanás nos dice lo mismo, ¿verdad? Que tú te entregas a Dios, qué bueno, pero no le des tus cosas, no le entregues tu tiempo, no le entregues tus recursos, ¿verdad? Tus habilidades, no le entregues las cosas materiales, eso es tuyo. Déjamelo aquí, dice el enemigo, ándate tú, pero... A veces nos cuesta entregar al Señor todo, ¿verdad? Y el Señor quería todo, hijos, quería vacas, quería ovejas, todo. Parecía una propuesta buena, lógica, pero Moisés no cayó en la trampa. Él no se fue con las propuestas pragmáticas, sino se fue con la obediencia al Señor, tal y como el Señor había dicho, y no había lugar para negociar. Todo lo que el Señor pide, eso es lo que voy a hacer, no voy a dar mi brazo a torcer. Y Moisés, algo lindo que se identifica. Ahorita en estos tiempos hay mucha conversación acerca de nuestra identidad. Y la juventud de esta generación ha caído en la trampa de pensar que la identidad viene por
nuestra sexualidad. Y se han inventado, ahorita ya en las escuelas ya está prohibido aquí en Estados Unidos hablar solamente de que puede ser niño o niña. Hay como 14 posibilidades. Puede ser biológicamente niño o que quiere ser niña, o puede ser niña que quiere ser niño, o puede ser una persona que no quiere ser nada, una persona que puede ser un día algo y otro día otra cosa. 14, ¿verdad? Tanto que dicen que ya a los maestros en las instrucciones que se les da, dice, ya no deben de decir, a veces uno dice, los niños de esta aquí, las niñas acá, en esta fila los niños, en esta fila las niñas, ya no quieren que se diga así, sino que se haga más general, como decir, los estudiantes hay otras opciones que inclusive en las matemáticas dice que pongan, por ejemplo, 2 niñas están en el patio, 3 niños y un asexual o sea que quieren que se vaya metiendo la idea de que la identidad de una persona es por su sexualidad. Y Moisés está diciendo no, él en un sentido dice, mi identidad está con Cristo, ¿verdad? No por lo que tengo, no por lo que soy. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón para identificarse con Cristo, ¿verdad? Y así, todo el que se dice ser creyente no debe de acoplarse, amoldarse a Egipto, al sistema de este mundo, sino más bien decir, yo soy de Cristo, ¿verdad? Yo me identifico con el Señor. Yo rehúso amoldarme al sistema egipcio de este mundo, ¿verdad? Y tal como Moisés, él salió del sistema pecaminoso para identificarse con el Señor. Y eso es algo como un paréntesis que quería hacer. Él no se fue a la lógica del mundo, sino que escogió la sabiduría perfecta de Dios. Miren en Hebreos 11:27 dice, por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Verdad? La presión de Egipto es grande en nuestros tiempos también, pero uno se tiene que sostener como viendo al invisible. En cada punto Moisés fue tentado a tomar un enfoque práctico o un camino razonable. Él resistió y arriesgó todo con la esperanza de que Dios haría lo que había prometido. Moisés evitó el pragmatismo porque vivía como viendo al invisible. ¿Verdad? Ese es el secreto para vencer. Y miren lo que dijo bueno, antes de leer esto que dijo este hermano, quería leerles Hebreos 3:2. Esto sale de la versión de la Reina Valera antigua, porque las versiones modernas han hecho un cambio que ahorita se los explico. Hebreos 3:2 en la versión antigua dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Eso dice la versión antigua. Las versiones modernas dicen que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Está aumentada esa como conexión de que él fue fiel en las cosas de Dios, pero aquí en la versión antigua dice que Moisés fue fiel en toda su casa, en todo lo que tenía que ver con su vida. Moisés fue fiel, escogió la obediencia. ¿Por qué? Porque vivía como que veía al invisible, tenía presente que Dios es real. Miren lo que dijo este hermano llamado James Smith, dice, en cada obra, nuestra primera pregunta debería ser, ¿complacerá esto a Dios? Y después de cada obra, de cada evento o compromiso, el punto al que debemos siempre llegar es, ¿he complacido a Dios en esto? ¿Verdad? A veces cuando escogemos decir algo, porque uno escoge, uno sabe cuando una palabra puede ser ofensiva, que no es de edificación, que es de vanagloria, que es de orgullo, ¿verdad? Y si uno escoge y dice eso, ¿verdad? Aquí dice, la meta de cada proceder debe de ser, ¿he complacido a Dios con esto que le he dicho?
he complacido a Dios con esto que he hecho. O sea, tener presente la presencia del invisible. Moisés caminaba y obedecía porque tenía presente que el invisible estaba ahí con él. Él caminaba, como dice las Escrituras, vivía como viendo al invisible. Eso es una gran fe. Yo no veo a Dios, pero sé que Él me escucha. Sé que Él está conmigo. Sé que lo puedo ofender, lo puedo contristar con una decisión, con una actitud, con una mala decisión. Y eso nos ayuda, como decía, a vencer el pragmatismo, ¿verdad? La fe, creer que el Señor está viéndonos, escuchándonos y amarlo sobre todas las cosas. Bien, ese es nuestro primer caso, nuestro primer personaje positivo, ¿verdad? Moisés. Ahora vamos a ver a Daniel. Daniel 1, del versículo 5 al 17, nos habla de la historia de cómo, no les puse todo el capítulo, pero sabemos la historia de Daniel, ¿verdad? Él fue llevado junto con miles de otros judíos cautivo a Babilonia, ¿verdad? Sufrieron el castigo de su obediencia como pueblo, ¿verdad? Y fueron llevados a la cautividad. Daniel se estima que era un joven de unos 13, 14, 15 años cuando iban, ¿verdad? Eran jovencitos de la élite de ese ambiente judío. Ellos eran niños de bien, por decirlo así, venían de familias opulentas, él y sus amigos, ¿verdad? Y se los llevan a la corte del rey, porque el rey quería jóvenes inteligentes para entrenarlos en las ciencias babilónicas, para que sean asistentes de él, para que sean sus servidores. El rey tenía esa visión de que sus esclavos elegía a los que tenían capacidad y los educaba, ¿verdad? Y ese es el contexto de esta porción. Miren en el versículo 5 de Daniel 1, dice: y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos, de los 3 años, se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso, miren esa palabra, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí vemos, ellos como judíos tenían las leyes dadas por Dios de qué cosas podían comer y qué cosas no podían comer. Y nosotros sabemos, como buenos gentiles latinos que somos, que una de las cosas que nos gusta comer son comidas hechas de puerco, ¿verdad? Casi en cada fiesta hay algo que nosotros en el Ecuador les decimos chanchos, algunos le dicen cerdos, otros le dicen puerco, ¿verdad? Acá marranos le llaman en México, ¿verdad? Pero el cochino también, ¿no? Hay comidas infinitas hechas de puerco, ¿verdad? Es algo que como que es una fiesta y se piensa en eso, ¿verdad? Imagínense el rey, los manjares que ha de haber tenido para nosotros, ¿verdad? Algo que fantástico, ¿no? Un all you can eat buffet ahí, ¿verdad? Coman de lo que quieran, ¿verdad? En abundancia, pero para un judío hay ciertas comidas que ordenadas por Dios a ellos por salubridad y porque eso Dios los quería proteger a ellos de separar, hacerlos diferentes y manifestarse a través de esas ordenanzas, de esos mandamientos. Y Daniel está aquí. Dice, qué linda se ha de haber visto la mesa del rey. A veces cuando uno tiene una fiesta,
saque los mejores platos, ¿verdad? En la mesa de un rey, imagínense, con las copas de oro, vino, muchas frutas y todo, hermoso. Pero Daniel tiene esta elección. Me voy a lo más lógico, cualquiera podría decir, ¿qué tiene de malo? Ya no estamos en Israel, ya no estamos allá bajo estas órdenes de Dios, ahora estamos en un lugar moderno, acá estamos más, nadie me va a ver. Pudo haber dicho Daniel, no hay ningún sacerdote aquí que me señale. ¿Qué tiene de malo comer un poquito? No me hace daño, ¿verdad? Pero Daniel no, él dice, me voy con la lógica, el pragmatismo, u obedezco a Dios. Dice, él propone en su corazón, ¿verdad? Ahí nace todo, dice, del corazón, en el corazón están las pasiones, ¿verdad? Está nuestra voluntad. Esa es la idea, de que Daniel propone en su voluntad no contaminarse, por muy hermoso que se vea, por muy lógico que se presente, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino. Imagínense el lujo que ha de haber habido, ¿verdad? A veces aquí se va a un restaurante y sacan copas que dice, estos restaurantes italianos le sacan uno, dice, quiere, y pues se ve bonito y se ve tentador, ¿verdad? Y a veces la gente dice, se ve también como de clase, como que pone en otro nivel, como que nos pusiera en otro nivel, pero Daniel no se dejó influenciar por esas sugerencias de compromiso. Miren lo que pasa. Dice, él se propuso y le pidió al jefe de los eunucos que estaba supervisando esta crianza, esta nueva educación, que no le obligase a contaminarse. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas, ¿verdad? Le hace una propuesta. Compáranos, solo dame 10 días y mira qué pasa. Y miren lo que dice el versículo 15. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Saltémonos al versículo 17. Dice, y a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Verdad? Algo tan fantástico, ¿no? Que rompe la lógica humana. ¿Cómo es posible que aparentemente siendo alimentados en menor grado, ¿verdad? Nomás con legumbres y agua, ¿verdad? Hayan sobrepasado físicamente, ¿verdad? Y no solamente en lo que es el cuerpo, pero su mente. El Señor les dio gracia y tenían inteligencia, tenían conocimiento, una habilidad superior a los que estaban identificados con el sistema del mundo, ¿verdad? Y no pareciera lógica humana, ¿verdad? A veces decir uno, ¿sabes qué? No me voy a identificar con el mundo, voy a obedecer al Señor en cualquier área que el Señor le ponga en su corazón, ¿verdad? Porque todos batallamos con estamos en diferentes caminos, en el sentido de edades, trasfondos culturales, a veces situaciones familiares. Estamos todos en diferentes, y el Señor nos va a hablar de diferentes maneras a todos para que busquemos la voluntad de Él en obediencia. Y cuando
percibamos que el Señor nos está diciendo, sabes que eso no quiero de ti, esto sí quiero de ti. Si tenemos la sensibilidad, caminamos como Moisés, como viendo el invisible, y nos proponemos en nuestro corazón agradar al Señor, no contaminarnos, pero el Señor va a compensar esa obediencia de alguna manera. Tal vez, miren, aquí hubo un proceso, no se vio inmediatamente que en el momento que comieron las legumbres se hicieron como Popeye. ¿Han visto esas caricaturas, verdad? Que se mandaba la latita de espinaca y Superman. No, hubo un proceso. 10 días pasaron. Asimismo, a veces nosotros en el momento que decidimos obedecer al Señor, tal vez no se vea inmediatamente la bendición. Es un proceso, tendrá que pasar, a lo mejor pasa un día, 10 días, solo el Señor sabe, pero ahí está el Señor probando nuestro carácter, probando nuestra fidelidad, probando nuestra fe en Él, ¿verdad? Porque si no hubieran estos procesos de como pasar por fuego, no se salen las impurezas de este oro que el Señor, de esta piedra preciosa que el Señor tiene. Estamos como un carbón. Eso es un diamante, ¿verdad? Es un carbón que ha sido sometido a gran presión y se ha deshecho de todas las impurezas y queda la piedra pulida, hermosa, ¿verdad? Así mismo el Señor. Somos carbones que tienen que pasar por situaciones. Si obedecemos, las impurezas se van cayendo, ¿verdad? Y vamos glorificando más a Dios con nuestra presencia, con nuestra vida. Pero si pasamos por el fuego y no obedecemos al Señor, no se cumple el propósito de la gloria revelada de Dios. Sigamos adelante con otra situación que se le presenta en la vida de Daniel. Esto fue a temprana edad, en su juventud, con la situación de la comida. Ahora, en Daniel 3, 16 al 18 y de ahí el 28 al 30 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Noten esa distinción, que el rey pudo identificar que fueron librados porque tuvieron fe en el Señor, la confianza en el Señor, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, ¿verdad? Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Ven el resultado de la obediencia, ¿verdad? Aquí Nabucodonosor estaba pidiendo que todo mundo se arrodille delante de una estatua que hizo de su propia imagen, de oro. Sonaban las trompetas y empezaba la gente a arrodillarse. Imagínense la presión de ver miles de gente que en el momento que suena, se da la alarma, todo el mundo empieza a arrodillarse. Y Sadrach, Mesach y Abednego se quedaban parados. Y Nabucodonosor los amenaza, le dice: vamos a sonar la trompeta otra vez, a lo mejor no la oyeron. Cuando la oigan tienen que arrodillarse. Y ellos le dicen: no te tenemos que responder acerca de este asunto. Tú ya sabes lo que vamos a escoger. Dios nos puede librar de esto, pero si no nos libra, a Él vamos a adorar solamente, ¿verdad? No hubo un compromiso. La lógica hubiese dicho: ¿qué tiene de malo? Nomás hazle la venia al rey, de todas maneras te salvas tu vida, ni se te va a ver, son tanta gente. Ahí échate un clavado atrás del que está delante y nadie te va a ver, ¿verdad? O sea, buscando una manera de
comprometerse, pero ellos dijeron no, si nos cuesta la vida, moriremos glorificando al Señor, ¿verdad? Y esa obediencia fue de tanto impacto que este rey pagano babilónico da una orden que todo mundo adore al rey de estos muchachos, al Dios de estos muchachos. Ahora, Nabucodonosor fue uno de los legalistas más prominentes de su era, porque él dice, el que no adora a este Dios, lo vamos a descuartizar. O sea, como quien dice, por las buenas o por las malas, van a adorar al Dios de Israel. Sabemos que eso no es la orden de Dios. Dios no quiere nada ni por fuerza. Dice que no es con ejército, no es con espada, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Es por el amor que Dios derrama en nuestros corazones que tenemos ese deseo de amar, de servir y de obedecer a Dios. Así que ellos nos dan un gran ejemplo también. No se dejaron influenciar por el sistema político o el sistema religioso de sus días. Otro versículo más, Daniel 6, 25 y 27. Daniel 6, 25 y 27 dice el 25, entonces el rey Darío, ya es otro rey, ya han avanzado los años, ya no es Nabucodonosor. Es también otra nación, ya son no son los babilónicos, sino son los persas. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Aquí vemos la historia, todos la sabemos. Dice que este rey también lo engañaron y lo hicieron firmar un decreto que solamente a él por 30 días se le podía orar o alabar como Dios. O sea, le dieron por el lado del orgullo a Darío, y él firma que nadie podía orar a otro Dios, y los enemigos de Daniel hicieron esto porque sabían que Daniel oraba 3 veces al día, porque así había pedido el Señor a los judíos, que hasta el día de hoy oran 3 veces al día. Entonces pensaron que Daniel iba a hacer lo más lógico y decir, ok, por esos 30 días voy a dejar de orar porque me puede costar la vida. Pensaron que Daniel iba a ser influenciado por el pragmatismo, es decir, la lógica, ¿no? ¿Qué tiene de malo dejar de orar 30 días, verdad? Y al fin y al cabo el rey es mi supervisor, hay que darle honra. No, pero Daniel dice que abría la ventana de su aposento para que todos vean, o sea, no se escondió. Dijo, ok, yo hablo con Dios, yo adoro a Dios, eso es lo que Él me ha pedido, esto es lo que voy a hacer, aunque me cueste la vida. Y casi le cuesta la vida, lo llevan al foso de los leones porque esa era la orden. Y sabemos que ahí el Señor tapa la boca de los leones. Y de manera milagrosa, le preserva la vida a Daniel. Y el Darío, que amaba a Daniel, que había sido engañado por estos malévolos enemigos de Daniel, corre al siguiente día gritando, Daniel, Daniel, te ha salvado tu Dios. Y Daniel le dice, aquí estoy, Darío, no te preocupes, mi Dios mandó su ángel y me ha guardado. Y Darío se pone felicísimo, abran la puerta, sáquenlo. Y cuando lo sacan, pues imagínense la alegría de ver esta manifestación. Tan hambrientos estaban esos leones que Darío ordena que los que lo habían engañado sean echados ellos ahora en el foso de los leones, ellos y sus familias, sus hijos, sus mujeres. Dice que ni siquiera iban entrando al foso, que los leones ya los habían descuartizado, quebrado todos sus huesos. Estaban
desesperados. Verdaderamente era una obra maravillosa el poder de Dios. Y aquí vemos el resultado. Darío ve que Dios dice, miren lo que dice este rey pagano acerca del Dios dice en el versículo 26, de parte mía es esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Darío se convierte al Señor porque no solamente lo ve como un Dios poderoso, viviente, real en su era, sino que puede ver el dominio y el reinado de Cristo en el futuro, porque dice, mire, Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. De alguna manera el Señor se revela a Darío. Obviamente Daniel le ha de haber explicado las profecías, y puede ver Darío, siendo rey, él está admitiendo, mi reino va a acabar, pero el reino de Jesús, el reino de Dios será para siempre, ¿verdad? Qué palabras tan hermosas de un hombre que no conocía a Dios y pudo conocer a Dios a través de la obediencia de Daniel, porque si Daniel no hubiese obedecido, si no hubiese orado, si se hubiese escondido, si se hubiese asimilado al mundo, si se hubiese comprometido, el poder de Dios nunca se hubiese visto en esta situación de la protección con el foso de los leones. Nunca se hubiese visto, no se hubiese convertido este rey. La historia hubiese sido diferente porque no hubiese habido obediencia. Ven el impacto de nuestra obediencia generacionalmente. Reyes pueden ver la gloria de Dios por la obediencia de un siervo de Dios, de un hijo de Dios. Haya sido comida arrodillarse ante un ídolo político o mantener el tiempo de la oración diaria, Daniel y sus amigos, para poder ser fieles, rehusaron el camino más fácil y más práctico. Rechazaron el pragmatismo. Por estas decisiones, Dios se exaltó en uno de los imperios paganos más grandes del mundo. ¿Ven? Dios nos usa. A Moisés lo usó para impactar a un imperio pagano, Egipto. A Daniel y a sus amigos los usó para impactar un gobierno pagano, un reino pagano, Babilonia, ¿verdad? Y a Siria y Persia, todo solo por la obediencia al Dios de la Biblia. Tal como nuestro Padre hace florecer muchas flores en la soledad del desierto donde no serán vistas, asimismo nosotros hagamos todo lo que podamos bajo el ojo de Dios, aunque a ningún otro ojo le seamos notorios. ¿Verdad? Eso es vivir como viendo al invisible, ¿verdad? No comprometernos, escoger la obediencia para que el poder, la gracia y la gloria de Dios se manifiesten a otras personas. ¿Cómo lo haga el Señor? Solo Él sabe. Pero Él promete que Él honra a los que le obedecen, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a verlo cada día más y a caminar, vivir como viendo al invisible. Que Dios nos guarde de no comprometernos con el mundo. Adelante con Cristo, mis hermanos. Somos vencedores. Amén.